¿Te has dado cuenta de que, en los últimos días, la bolsa estadounidense se ha vuelto cada vez más extraña? En teoría, la Reserva Federal se prepara para bajar las tasas de interés. Y eso debería ser una gran noticia. Durante las últimas décadas, ¿acaso no ha sido cada recorte de tasas el inicio de una fiesta bursátil? Pero lo raro es que ahora en Wall Street solo hay preocupación, las instituciones no muestran entusiasmo, más bien parecen estar cavando refugios antiaéreos por adelantado. ¿Por qué? Porque esta vez la bajada de tasas podría no salvar a la economía de Estados Unidos. Y no lo digo yo al azar. JP Morgan lo expresó con claridad, no se hagan ilusiones. Recortar tasas incluso podría tener un efecto contraproducente. Goldman Sachs fue aún más tajante, aunque se reduzcan las tasas varias veces seguidas. La economía estadounidense no se recuperaría hasta 2026. Y lo más doloroso es que el Departamento de Trabajo de EDU corrigió discretamente las cifras de empleo del último año, restando nada menos que 910,000 puestos. Amigos, ¿se imaginan lo que significa 910,000? No es un simple error estadístico, es un agujero enorme en el mercado laboral. El empleo sólido que Donald Trump presume a diario resultó ser en gran parte un espejismo. Es como alguien que presume músculos tras entrenar, pero al hacerse un chequeo descubre que eran inflables. Y fíjate en lo extraño del ritmo de los acontecimientos. Hace apenas unos días, Trump despidió al director del Departamento de Trabajo acusándolo de manipular datos. Y justo después, la revisión de cifras demostró que el mercado laboral era aún más débil de lo que pensábamos. Nadie puede decir con certeza si esto se debe a un cambio metodológico o a una jugada política para echar culpas. Pero lo claro es que los fundamentos de la economía estadounidense son más frágiles de lo que se creía. Ese es el núcleo de lo que quiero comentar hoy. No solo voy a desmenuzar los 3 motivos que JP Morgan expuso para decir que recortar tasas puede ser contraproducente. También voy a analizar la previsión de estancamiento de Goldman Sachs y por qué se atreven a afirmar que la recuperación no llegará antes de 2026. Y además voy a explicar por qué la revisión del empleo podría ser la gota que derrame el vaso de la confianza del mercado. En este video vamos a empezar por el fracaso del estímulo monetario y unir todas esas señales aparentemente aisladas en un solo rompecabezas. Al final verás que esta vez la Reserva Federal no solo podría fallar en salvar la economía, sino que incluso podría precipitar un invierno anticipado en los mercados. Si todos piensan que bajar las tasas es el salvavidas, ¿por qué JP Morgan insiste en que no solo no sirve, sino que puede ser dañino? Ellos dan 3 razones: la reducción de ingresos de los jubilados, la caída de la disposición a endeudarse y la persistencia de la incertidumbre. A primera vista parecen motivos menores, pero al analizarlos se ve que cada uno es más alarmante que el anterior. Primero, los jubilados pierden ingresos. Cuando bajan las tasas, también bajan los intereses de bonos y depósitos. ¿Quién sufre más? Los retirados. Imagina a un anciano que vive de intereses. Antes recibía un $0 al mes y tras el recorte solo 800. Gastos médicos, alquiler, vida diaria, todo se vuelve ajustado. Ellos no van a endeudarse para consumir como los jóvenes, solo pueden recortar gastos. Y no olvidemos que el gasto en pensiones equivale a más del 7% del PIB estadounidense. Si ese consumo se reduce, la resiliencia de la economía pierde un pilar. Segundo, menor disposición a endeudarse. En teoría, tasas más bajas abaratan el crédito, lo que debería estimular compras e inversión. Pero si sabes que, dentro de 3 meses, las tasas serán aún más bajas, ¿te apresurarías a pedir un préstamo ahora? No. Muchos jóvenes que pensaban comprar casa deciden esperar. Las empresas, con un panorama incierto, ven que las tasas seguirán bajando y tampoco se apuran a invertir en capacidad. Resultado, en vez de dinamizar, la Reserva Federal congela el mercado crediticio. Tercero, la incertidumbre persiste. Recortar tasas no resuelve problemas como los aranceles ni las políticas migratorias. Imagina a un empresario que quiere ampliar su planta, pero escucha que el mes próximo podrían subir aranceles que devorarían sus ganancias, cancela el plan, o la contratación con restricciones migratorias. No consigue trabajadores. Aunque el crédito sea barato, no se arriesga. JP Morgan lo llama el impuesto de la incertidumbre que están pagando los estadounidenses. Peor aún, un recorte de tasas manda la señal de que hasta la Reserva Federal teme una recesión. Eso hace que empresas y consumidores sean todavía más cautos. Los 3 factores juntos generan un colapso en cadena de la confianza y de la demanda. Sin esas 3 columnas, ¿cómo podría un recorte salvar la economía? Esto recuerda al momento Nixon de los años 70. Con tal de reelegirse, Nixon presionó a la Reserva Federal para bajar tasas. A corto plazo, la bolsa y la economía parecían prosperar. Poco después estalló la factura, inflación descontrolada y una década de estanflación. Hoy Trump intenta repetir la misma receta de política electoral, dinero barato, pero tras tantas rondas de liquidez. El mercado ya es inmune. Esta vez el remedio de la Fed podría no solo fallar más rápido, sino volverse en contra. ¿Piensas que JP Morgan ya es bastante pesimista? Pues la lógica de Goldman Sachs es aún más dura.
Según ellos, la economía estadounidense ya roza el estancamiento. Y aunque la Fed recorte varias veces seguidas, no habría recuperación real hasta 2026. El economista jefe de Goldman Sachs, Jen Atzius, dijo: creo que ya estamos cerca del estancamiento. Ojo, no dijo podríamos estar, lo planteó en presente. Es una declaración de gran peso. Goldman Sachs no es un foro de minoristas especulando, sino un banco de inversión global con modelos, datos y millones de clientes a quienes responder. ¿En qué se basan? Primero, el mercado laboral. En agosto se crearon solo 22,000 empleos no agrícolas, cuando se esperaban 75,000, y para colmo, los datos de junio y julio fueron revisados a la baja en 21,000. Puede parecer poco, pero sumado a la corrección de 910,000. La diferencia es brutal. La realidad es que el mercado laboral no es tan saludable como lo pinta la Casa Blanca. Segundo, la sombra de los aranceles. Atzius señaló lo evidente: la política arancelaria de Trump distorsionó los costos y expectativas de inversión. Inviertes hoy y mañana podrían imponerte un arancel que borre tus beneficios. Eso ha destrozado el ánimo empresarial. En otras palabras, los recortes que deberían estimular la inversión están bloqueados por este cisne negro de los aranceles. Tercero, la ola de la IA. Muchos ven la inteligencia artificial como el nuevo motor de la economía, pero Goldman advierte de la otra cara: aunque impulsa el gasto en capital, debilita la demanda de trabajo. Sobre todo en la clase media de cuello blanco, las empresas prefieren invertir en software y computación en vez de contratar personal. Consecuencia, una fractura en la estructura laboral. La IA puede ser prosperidad para las tecnológicas, pero para muchos trabajadores significa sueldos más bajos o desempleo. De ahí la desconexión entre los datos de empleo y el auge de las acciones tecnológicas. La proyección de Atzius es concreta. La Fed bajará tasas en septiembre, octubre y diciembre y seguirá en 2025. No es un apagafuegos, es un tratamiento de largo plazo. Lo cruel, aún así, la economía no se reactivaría antes de 2026. Eso implica que, durante al menos un año y medio, Yield estará atrapado en crecimiento debido a estancamiento técnico. ¿Qué significa esto para el mercado? Imagina que la Fed baja tasas una y otra vez, pero la economía no mejora. Las ganancias caen, el empleo sigue flojo. Los inversores pensarán: recorte equivale a recesión, esa sería la señal. Y entonces el mercado votará con los pies. El guión de Goldman recuerda al post-burbuja de Internet en 2001. La Fed redujo la tasa del 6,5% al 1% en 5 años. ¿Y qué pasó? La economía no revivió rápido, más bien entró en una larga niebla de 16 años. Hoy la situación es peor: deuda más grande, población más envejecida y mayor incertidumbre geopolítica. Dicho de otro modo, la Fed actual tiene aún menos margen de maniobra que en 2001. Por eso la Reserva Federal advierte: toca resistir. ¿Hasta cuándo? Al menos hasta 2026, es decir, aún queda más de un año de aguante. Todo el segundo semestre de 2025 y la primera mitad de 2026 podrían ser un periodo de debilidad. La pregunta es: ¿los inversores tendrán paciencia? ¿La burbuja bursátil aguantará tanto? ¿Y piensas que aquí termina todo? Si lo de JP Morgan y Goldman es una proyección hacia el futuro, la corrección de 910,000 empleos es un golpe al pasado, una señal letal. La última revisión del Departamento de Trabajo mostró que entre marzo de 2023 y marzo de 2024, la economía creó en realidad un ingentésimo undécimo empleos, menos de lo que se había informado, un promedio de 76,000. Menos cada mes. Es el mayor ajuste a la baja en 10 años. ¿Qué significa? Que lo que se creía una economía saludable en realidad estaba mucho más enferma. Más irónico aún, Trump acababa de despedir al director del Departamento de Trabajo por supuesta manipulación de datos, y tras la revisión, resulta que sus sospechas se confirmaron. El mercado laboral sí estaba maquillado, pero aunque cambies de director o modernices los métodos estadísticos, no puedes alterar la debilidad real del empleo. Los datos son solo la fachada. La raíz está en la economía misma. Debes entender que el empleo es el indicador de confianza más importante de la economía estadounidense. La Reserva Federal siempre sostuvo con firmeza que el mercado laboral seguía sólido y por eso no tenía prisa en bajar las tasas. Pero ahora han desaparecido 910,000 puestos de la nada. Eso equivale a quitarle a la Fed su argumento principal. Dicho de otro modo, a partir de ahora, la Fed ya no puede justificar retrasar los recortes de tasas apelando a un empleo saludable. Lo más grave es que esta revisión de datos erosiona la confianza del mercado. Piensa, si en un mes pueden desaparecer 76,000 empleos de las cifras, ¿cuánto maquillaje tendrán todos esos números brillantes que se publicaron antes? Si la bolsa subió tanto en base a datos inflados, ¿qué inversor se atreverá a seguir poniendo dinero? ¿Qué empresa planeará en serio confiando en estadísticas oficiales? Así es como la confianza del mercado se destruye poco a poco. Otro detalle clave: esta corrección de 910,000 puestos corresponde a datos hasta finales de marzo de este año. Es decir, todavía no incorpora el efecto de los aranceles espejo que impuso Trump. En otras palabras,
El deterioro del empleo ya existía antes de que entraran en vigor los aranceles. Si además se suma ese golpe, ¿crees que los próximos datos laborales serán mejores? A eso añade el endurecimiento de la política migratoria, que ya complica la contratación, y el reemplazo de puestos por la inteligencia artificial, que aumenta el riesgo de desempleo en el sector de cuello blanco. Con esta triple presión, recuperar el empleo será más difícil que nunca. Todos sabemos que el empleo es la base del consumo y el consumo es el pilar de la economía. Si se hunde el empleo, el consumo se contrae. Y si se contrae el consumo, ¿de qué puede sostenerse la economía de Estados Unidos? Por eso esta revisión no es un simple ajuste estadístico, es un derrumbe de confianza. Hasta aquí ya vimos tres hechos clave: los tres martillazos de JP Morgan, la profecía de estancamiento de Goldman Sachs y el hachazo del Departamento de Trabajo, restando 910 empleos aislados. Quizá no impresionen tanto, juntos revelan un panorama mucho más inquietante. Y llevan a una conclusión: los recortes de tasas no salvarán la economía, sino que podrían agravar los riesgos. ¿Por qué? Vamos punto por punto. Primera capa: colapso de la demanda. Bajar tasas reduce los ingresos de los jubilados y limita su consumo. Al mismo tiempo, la debilidad laboral hace que los jóvenes teman perder su empleo y se contengan al gastar. Cuando se enfría la demanda, la economía se deteriora aún más. En el pasado, los recortes se estimulaban porque la gente tenía confianza en el futuro. Hoy, en cambio, lo que generan es ansiedad. Segunda capa: congelación del crédito. En teoría, tasas más bajas fomentan los préstamos, pero si empresas y consumidores esperan más recortes, ¿por qué endeudarse ahora? Mejor esperar. Así, la demanda de crédito se retrasa. Sumado a los aranceles y la incertidumbre política, muchas empresas posponen directamente sus planes de inversión. La Fed intenta mover el dinero, pero termina provocando parálisis. Tercera capa: fracaso en la política. Los recortes no solucionan el problema de fondo, la incertidumbre estructural, aranceles cambiantes, migración restringida. El IA sacudiendo el empleo, nada de eso se arregla con tasas. La Fed solo puede abaratar el costo del dinero, pero no dar a las empresas una expectativa estable. En resumen, la receta está equivocada. Cuarta capa: derrumbe de la confianza. La corrección de 910 empleos no es un ajuste técnico, es una crisis de credibilidad. Trump acusó de manipulación. El director del Departamento de Trabajo fue despedido y luego los datos efectivamente se revisaron fuerte a la baja. ¿Qué pensarán los inversores? Que los números no eran fiables. Y cuando se pierde la fe en las cifras, se tambalea el ancla de valoración del mercado. Esto es más letal que cualquier subida o bajada de tasas, juntas. Estas líneas forman un círculo vicioso: los recortes reducen consumo, congelan crédito, aumentan la incertidumbre y además destruyen la confianza. El resultado: lo que debía ser medicina, se convierte en veneno. Esto me recuerda a una frase: los recortes de la Fed son cada vez más como una dosis de morfina. A corto plazo calman el dolor, hacen rebotar la bolsa, pero a largo plazo profundizan la enfermedad. El problema real no se soluciona, se agrava por la demora. Tras la crisis financiera de 2008, la Fed llevó la tasa a cero y aplicó QE sin límites. ¿Se recuperó la industria estadounidense? ¿Se desinfló la burbuja de deuda? No. Si ahora se repite la misma política ultralaxa, solo habrá más deuda, más burbuja en activos y una situación más dura para la gente común. Esa es la crudeza de la realidad. La Fed no es un salvador, sino el telón que tapa las contradicciones del sistema. Hoy, ese telón se rasgó y la verdad resulta aterradora. Amigos, si la llave mágica de la Fed ya no funciona, como inversores necesitamos ajustar la mentalidad. La lógica del mercado cambia de forma estructural. Antes era suficiente apostar ciegamente a la liquidez. Ahora toca seleccionar con cuidado a los sobrevivientes. ¿Cómo? 4 direcciones. Primero, segmentar los activos de riesgo. En apariencia, un ciclo de recortes beneficia a todas las acciones, pero en realidad el dinero buscará solo los títulos más seguros y líquidos. Los 7 gigantes aún podrían sostener sus valoraciones gracias a su flujo de caja, barreras tecnológicas y respaldo político, pero las empresas medianas y pequeñas, con menos alivio en costos de financiación y más intolerancia del mercado, sufrirán caídas si flojean en crecimiento. En otras palabras, el ciclo de recortes no es un rally general, sino una etapa de divergencia entre grandes y pequeños. Segundo, ascenso de los activos refugio. Oro, plata, platino, paladio. Los metales preciosos serán la póliza de seguro del capital, porque los bancos centrales compran a gran escala, según el Consejo Mundial del Oro. En 2024 las compras oficiales marcaron un récord histórico, tendencia que continúa este año. Los bancos centrales no especulan, se protegen del riesgo de crédito del dólar. Para el inversor común, ese es el mensaje: si las grandes instituciones se refugian en activos duros, mejor no quedarse atrapado en burbujas tecnológicas. El oro no es para hacerse rico, es para sobrevivir. Tercero, no ignorar el ciclo de materias primas.
Energía, tierras raras, petróleo, recursos clave probados como armas geopolíticas. El petróleo en 1973 hundió allí. En esta inflación, el gas en 2022 arrodilló a Europa. Hoy, el oro y las tierras raras son las nuevas fichas, en particular las tierras raras, y depende fuertemente de las importaciones. Si se restringe la cadena de suministro, las compañías del sector recibirán el foco político. No basta con mirarla ya y la tecnología, hay que estudiar el valor estratégico de los commodities. Cuarto, la gestión de posiciones es la clave. Un ciclo de recortes no significa que empiece un mercado alcista, sino que la economía puede estar entrando en la antesala del invierno. Habrá rebotes de liquidez a corto plazo, pero a mediano y largo predominan los riesgos de recesión. En este entorno, mantener posiciones ligeras y guardar municiones es vital. No te la juegues al gran suelo para quedar atrapado 3 años. El mercado dará oportunidades de rebote, pero pondrá a prueba la paciencia. Recuerda, el efectivo también es una posición. No es grave perder una subida, lo fatal es no resistir las caídas. En resumen, durante el próximo año y medio, invertir en Wall Street no será una competencia por ver quién es más agresivo, sino quién logra sobrevivir más tiempo. Divide tu portafolio en 2 capas: defensiva oro, recursos, blue chips de gran capitalización, y ofensiva, unos pocos sectores de alto crecimiento. Pero controla siempre el peso de la cartera. Así podrás proteger el capital en la tormenta y aprovechar las pocas oportunidades que surjan. Los recortes alguna vez fueron el tranquilizante de la bolsa, hoy parecen más bien un aviso de gravedad. Dan euforia pasajera, pero no cambian la fragilidad estructural. El verdadero riesgo no está en las tasas, sino en el derrumbe de la confianza. Piensa, si durante el próximo año la Fed recorta una y otra vez, pero el empleo sigue débil, la inversión fría y el consumo apagado, ¿qué significará bajar tasas? Ya no será salvar el mercado, sino recordarte que el modelo de crecimiento basado en liquidez infinita ya no da más. Eso es lo más inquietante. Si el mercado asume que recorte malas noticias, el sistema de valoración de Wall Street se reconfigurará por completo. Y no será cuestión de querer o no, el mercado obligará a todos a redefinir precios. Así que te pregunto, para ti, ¿el próximo recorte de la Fed te dará tranquilidad o más miedo? Quizá algunos aún no lo quieran admitir, convencidos de que bajar tasas no equivale a recesión. Pero basta con observar alrededor, amigos, colegas. ¿Las tiendas de la calle realmente están mejor que el año pasado? La respuesta ya está escrita en la realidad cotidiana. ¿Quieres que te ayude a pulir la traducción en un registro más periodístico o analítico, como un artículo de revista económica en español? ¿O prefieres que conserve este tono más narrativo y cercano al original?